Buenos días. Cabe imaginar por un momento un campo de batalla contemporáneo. Un escenario donde exactamente a la misma hora en que dos generales firman un acuerdo para el intercambio humanitario de prisioneros, pues un enjambre de misiles balísticos arrasa un centro de distribución eléctrica a escasos kilómetros de allí. Claro. Y esa es la cruda paradoja de la Europa oriental a día de hoy. Es decir, ya no existe una línea divisoria clara entre el fragor del frente y la mesa de negociaciones. Efectivamente. Ambos eventos suceden en paralelo y además se retroalimentan constantemente. Ujú. Es un contraste que, define por completo la era actual de los conflictos. Porque la diplomacia ya no es esa herramienta que pausa la guerra para buscar una solución pacífica. Ya no. Ahora mismo, firmar un documento diplomático y disparar un misil son acciones simultáneas, son movimientos coordinados que forman parte de una misma estrategia de presión. Y con esta realidad operativa sobre la mesa, damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia a este boletín informativo de primera hora. Hoy es 29 de abril de 2026, y en nuestra inmersión informativa de hoy que hemos titulado Ucrania bajo presión, toma forma la próxima ofensiva de Rusia, vamos a diseccionar precisamente los patrones de estos eventos. Eso es, analizaremos las últimas 2 semanas para entender su impacto táctico e internacional. Exacto, y también expondremos los escenarios que la inteligencia de fuentes abiertas proyecta para el corto plazo. Porque es un análisis más necesario que nunca, dado el tremendo nivel de ruido informativo que hay. Y la complejidad técnica de los movimientos sobre el terreno, desde luego. Cierto. Y precisamente para filtrar ese ruido, este análisis a fondo está patrocinado por ProWave AI y ha sido generado íntegramente por Stylo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Que para quienes no estén familiarizados con la herramienta, Stylo News es la versión orientada al público general del software Stylo Intelops, un sistema que fue diseñado originalmente para operaciones a nivel empresarial, dando servicio a gobiernos, a fuerzas armadas y a grandes corporaciones multinacionales. Lo cual significa, en la práctica, que quienes nos escuchan disponen hoy del mismo nivel de procesamiento analítico que utilizan los líderes mundiales para la toma de decisiones críticas. Una capacidad que es fundamental, especialmente cuando nos enfrentamos a volúmenes de datos que, si se procesaran manualmente, pues tardarían semanas en revelar algún patrón útil. Desde luego. Y aplicando esta capacidad analítica de la que hablamos, lo primero que arrojan los datos es una imagen muy clara de lo que está ocurriendo en el frente diplomático. Sí, la llamada tregua de Pascua. Exactamente. Si observamos las últimas 2 semanas, esa tregua no solo ha fracasado, sino que se ha desintegrado por completo en tiempo récord. Los registros muestran más de 7.700 violaciones del alto al fuego en apenas unos días. 7.700. Es una cifra abrumadora. Y la mecánica detrás de esto es muy reveladora, porque no hablamos de simples disparos fortuitos en la línea de contacto. O sea, los informes documentan ataques directos de artillería pesada y, lo que es más grave, emboscadas a grupos de evacuación de civiles. Claro. Y aquí hay que entender por qué ocurre un colapso tan acelerado. Una violación de tregua de esta magnitud, con tantas incidencias simultáneas, requiere una orden logística centralizada. No es un accidente. Es deliberado. Totalmente. Cuando se declara un cese al fuego, los altos mandos saben perfectamente que la otra parte intentará mover tropas, reabastecer munición o rotar a los batallones agotados aprovechando ese silencio. Claro. Por lo tanto, la artillería en realidad no se detiene. Simplemente cambia sus objetivos. Pasa de apuntar a las trincheras de primera línea a bombardear las rutas de suministro en la retaguardia. La tregua, irónicamente, es lo que proporciona los objetivos. Es una lógica militar implacable. Sin embargo, en medio de toda esta intensidad de fuego, los despachos confirman un intercambio de 175 prisioneros de guerra por cada bando, un movimiento que ha sido mediado por los Emiratos Árabes Unidos. Sí, aunque hay que enmarcar esto correctamente. Es un evento altamente transaccional. ¿En qué sentido? Bueno, mantener a los Emiratos Árabes Unidos como canal de comunicación funciona muy bien, porque aporta una neutralidad financiera y logística indispensable. Pero es crucial no confundir esta gestión de prisioneros con una voluntad real de paz. Ya. Es más bien pragmatismo. Eso es. Es simplemente una necesidad administrativa de ambos ejércitos para recuperar personal cualificado que necesitan urgentemente en el frente. Y esa falta de voluntad de paz queda de hecho muy patente al revisar las declaraciones de las cúpulas políticas esta semana. Porque desde Kiev la presidencia se muestra dispuesta a dialogar con los socios internacionales, sí,
pero descarta de raíz cualquier tipo de concesión territorial o derrota estratégica. Y en el otro extremo tenemos al Kremlin. Exacto. Tanto el portavoz Peskov como el ministro Lavrov mantienen una línea absolutamente maximalista. Exigen que Ucrania tome lo que ellos denominan decisiones necesarias, ahora mismo, bajo la amenaza explícita de imponer condiciones mucho más drásticas en el futuro. A lo que se suma un informe de inteligencia reciente, muy específico, por cierto, señala que la planificación bélica rusa contempla sostener el conflicto con esta intensidad hasta al menos el año 2028. Coincidiendo, curiosamente, con el final de un hipotético nuevo mandato presidencial en Estados Unidos. Y bueno, observando este escenario y viendo que las precondiciones para dialogar equivalen básicamente a pedir la rendición incondicional del contrario, me surge una teoría analítica. Es evidente que ambas partes exigen lo imposible. Entonces podría ser que todo este aparato diplomático sea en realidad una inmensa cortina de humo. Una herramienta diseñada única y exclusivamente para ganar el tiempo necesario y recomponer fuerzas de cara a la ofensiva de verano. Bueno, yo matizaría un poco esa teoría. A ver. Calificarlo de cortina de humo sugiere que la diplomacia es falsa o puramente teatral, y no lo es. Es una diplomacia genuina, pero su objetivo principal ha mutado. O sea, ya no buscan ganar tiempo físico, buscan ganar legitimidad internacional y justificación. Legitimidad ante sus propios aliados. Exacto. Si revisamos el análisis de sentimiento en redes sociales y medios de alcance global, como Reuters o Al Jazeera, y observamos etiquetas como la almohadilla Ukraine War, el consenso general es de un escepticismo absoluto. La gente no se cree en estas negociaciones. Para nada. La audiencia global percibe la diplomacia actual como un ejercicio de coerción pura. Mantener estas posturas tan extremas sirve para demostrar a sus respectivas poblaciones y a sus bloques aliados un mensaje muy claro. Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero el enemigo es el que no atiende a razones. Claro, es construir el relato previo a la escalada. Efectivamente. Es la justificación política perfecta para la siguiente fase militar. Y esa escalada militar es precisamente lo que los datos están recogiendo sobre el terreno táctico en estos momentos. Porque la parálisis y la falta de espacio en la mesa de negociación se está traduciendo, de forma directa, en una presión letal en el campo de batalla. Una presión constante. Así es. Los reportes detallan tácticas rusas basadas en asaltos masivos y escalonados. Estamos hablando de enviar oleadas combinadas de drones de bajo coste, seguidas de inmediato por misiles balísticos muy avanzados, golpeando simultáneamente ciudades críticas como Kiev, Dnipro, Odessa y Kharkov. Y hay que analizar la mecánica de estos ataques combinados, porque es perversa, sí, pero es sumamente eficaz desde el punto de vista del desgaste táctico. ¿Por qué resulta tan eficaz? En concreto, el objetivo real es obligar al sistema de defensa aérea de Ucrania a encender sus radares. Y, por tanto, revelar su posición. Revelar su posición y, sobre todo, disparar sus carísimas municiones contra enjambres de drones que son extremadamente baratos. Una vez que la batería antiaérea agota sus misiles interceptores, es entonces cuando entran los misiles balísticos rusos. Que son imposibles de detener sin esos interceptores. Exacto. Son mucho más rápidos, mucho más destructivos y apuntan directamente a la red eléctrica para quebrar la resistencia civil mediante apagones prolongados y falta de calefacción. Y esto nos lleva a un dato técnico que ilustra perfectamente la gravedad de esta situación logística. Debido a esta escasez de interceptores que mencionaba, las fuerzas ucranianas han tenido que modificar la doctrina militar estándar de los sistemas antimisiles Patriot. Un cambio de doctrina muy arriesgado. Mucho. Normalmente, el protocolo de la OTAN exige disparar 2 interceptores por cada objetivo entrante para garantizar una probabilidad de destrucción que supere el 95%. Bueno, pues los informes indican que en las últimas semanas están disparando un solo misil Patriot por objetivo. Es que es una decisión matemática desesperada. Disparar un solo interceptor reduce drásticamente las posibilidades de éxito. Están asumiendo conscientemente que un porcentaje de los misiles rusos va a impactar. Sí. Pero claro, la alternativa es peor. Si continúan disparando de 2 en 2, se quedarán sin munición en cuestión de semanas, dejando el espacio aéreo completamente expuesto. Básicamente, están decidiendo qué infraestructuras pueden permitirse perder hoy para conservar alguna capacidad de defender los centros neurálgicos mañana. Es una guerra de desgaste llevada al extremo. Aunque, frente a este asalto frontal, hay que destacar que la respuesta ofensiva de Ucrania ha sido notable.
Han expandido masivamente su producción de drones nacionales y han intensificado los ataques profundos dentro del territorio ruso. Cambiando por completo la dinámica del conflicto. Exacto. Para visualizar lo que está haciendo Ucrania de forma más clara, podemos imaginar que estamos intentando detener un tren de mercancías en marcha. O sea, en lugar de poner a soldados frente a la locomotora para frenarla por la fuerza bruta en la vía principal. Eso es, el asalto frontal de desgaste. Eso es. En lugar de eso, lo que hacen las fuerzas ucranianas es enviar drones a cientos de kilómetros en la retaguardia, para dinamitar directamente los depósitos de carbón y las refinerías que alimentan ese tren. Es una analogía muy ilustrativa. De hecho, define lo que en inteligencia militar llamamos vulnerabilidad asimétrica. Y los reportes lo confirman con datos. Ha habido impactos críticos en infraestructuras petroleras rusas en lugares como Tuapse, Volgogrado, Lipetsk y Samara. Además de una fábrica clave de producción de drones en Taganrog y, por supuesto, diversas infraestructuras navales en la península de Crimea. Sí. Pero lo que resulta fascinante de esta estrategia de atacar refinerías no es solo el daño inmediato del fuego, sino la incapacidad técnica de Rusia para repararlas a corto plazo, ¿verdad? Exactamente. Ese es el punto clave. El mecanismo subyacente aquí es la tecnología de destilación fraccionada. Muchas de estas refinerías rusas dependen de columnas de alta tecnología que fueron fabricadas e instaladas por empresas de ingeniería occidentales antes de que comenzara la guerra. Claro. Debido a las sanciones internacionales actuales, Rusia no tiene acceso al mercado para importar las piezas de repuesto necesarias para arreglar esas columnas. Así que cuando un dron ucraniano destruye una de estas torres, no están simplemente pausando la producción de combustible por unos días o semanas. Están amputando la capacidad de refinado a largo plazo. Años potencialmente. Y esto crea una situación paradójica y gravísima para Moscú. Siendo uno de los mayores productores de petróleo crudo del mundo, el ejército ruso se enfrenta al riesgo real de sufrir escasez de combustible refinado para operar sus propios tanques en el frente de batalla. Es un golpe logístico tremendo. Sin embargo, hay un factor limitante para Kiev. Para mantener esta campaña sostenida de bombardeos en profundidad, Ucrania necesita componentes electrónicos, necesita inteligencia satelital y, sobre todo, una financiación constante. Desde luego. No pueden fabricar y lanzar esta cantidad de drones en el vacío, y aquí es donde el escenario internacional entra en juego. Porque los informes señalan que la red de aliados occidentales comienza a mostrar signos muy evidentes de tensión. Si miramos hacia la OTAN, las recientes declaraciones políticas en Estados Unidos están generando mucha inquietud en Europa. Muchísima. Los despachos recogen advertencias muy claras al respecto. Por un lado, tenemos las declaraciones reiteradas del expresidente Donald Trump, que ha llegado a sugerir una posible retirada de Estados Unidos de la alianza, o como mínimo, imponer una condicionalidad muy estricta a su apoyo. Y, por otro lado, están los comentarios recientes del vicepresidente J.D. Vance durante su visita a Hungría. Los analistas coinciden en que estas intervenciones exhiben una postura mucho más aislacionista y distante frente a la seguridad europea. Y esto, independientemente de la retórica política interna, tiene consecuencias directas hoy. Totalmente. Desde una perspectiva puramente objetiva, el efecto práctico inmediato es que introducen una variable de incertidumbre masiva. Los ministerios de defensa europeos ya no pueden planificar a 5 o 10 años vista con la misma seguridad operativa. Y esa incertidumbre diplomática se traslada de inmediato al tablero económico. Fíjese en las decisiones recientes de la administración estadounidense respecto a las sanciones. Han estado haciendo verdaderos equilibrios. Hace poco, extendieron temporalmente una exención clave de sanciones al petróleo ruso. Una medida polémica, pero diseñada para estabilizar los mercados. Exacto. Buscaban mantener el flujo de crudo para evitar que los precios mundiales de la energía se dispararan. El problema es que los balances financieros revelaron que esta misma exención logró duplicar los ingresos petroleros de Rusia durante ese periodo. Un efecto secundario inasumible. Inasumible. Por lo que poco después el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent anunció públicamente que esta exención no será renovada. Es que es el clásico dilema de una economía de guerra en un mundo globalizado. Apagar la maquinaria bélica rusa, cortando su flujo principal de caja, implica de forma inevitable provocar un choque inflacionario en las propias economías occidentales que aplican esa sanción. Claro, el ciudadano paga más por la energía. Exacto. Retirar esa exención demuestra, al menos sobre el papel, que Occidente está dispuesto a absorber un mayor coste económico a nivel interno con tal de asfixiar las cuentas del Kremlin y limitar su capacidad de financiar el conflicto.
Ante estas dudas sobre la fiabilidad a largo plazo del bloque transatlántico y esta enorme volatilidad económica, las instituciones europeas parecen estar tomando medidas urgentes para blindar su posición. La Unión Europea acaba de aprobar, de hecho, un paquete de préstamos sin precedentes de 90.000 millones de euros para Ucrania. Ujú. Y la OTAN a nivel institucional ha comprometido 60.000 millones en ayuda militar directa solo para este año 2026. Pero más allá del dinero, lo verdaderamente notable es el profundo giro retórico y estratégico que estamos presenciando en Europa. Sí, estamos viendo posturas muy firmes. Por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron insiste cada vez más en la necesidad de crear una verdadera autonomía estratégica europea. Alemania, en un cambio histórico de su doctrina pacifista de las últimas décadas, ha nombrado explícitamente a Rusia como su mayor amenaza militar a largo plazo en su nueva estrategia de seguridad. Y luego está la propuesta de Italia. Esa es quizá la más llamativa. Roma ha sugerido formalmente ofrecer a Ucrania garantías de seguridad equiparables al artículo 5 de la OTAN, en cualquier futuro acuerdo de paz. Y conviene detenerse un momento en las implicaciones de esto último. A ver, el artículo 5 es la piedra angular, el núcleo mismo de la OTAN. Establece el principio de defensa colectiva. Un ataque armado contra un miembro se considerará un ataque contra todos. Es la garantía máxima. Claro, ofrecer algo equivalente a un país como Ucrania, incluso si es después de firmar un alto el fuego, significaría que las principales potencias europeas estarían comprometiéndose legalmente a entrar en una guerra directa y total con Rusia si Moscú vuelve a cruzar la frontera. Es un nivel de compromiso y de disuasión que, sinceramente, hasta hace un año era impensable escuchar en los pasillos de Bruselas. Y mientras Europa intenta cohesionarse y fortalecer estas garantías, Rusia, evidentemente, no se queda de brazos cruzados. Están construyendo y consolidando su propia red de apoyo global. Los informes de inteligencia detallan una cooperación militar cada vez más profunda con Corea del Norte, estructurada en un plan estratégico que abarca desde el año 2027 hasta el 2031. Munición y armamento a cambio de tecnología, presumiblemente. Así es. Además, la influencia política de Moscú sigue logrando victorias estratégicas dentro de la propia Europa del Este. Un ejemplo reciente es la elección de Rumen Radev, en Bulgaria, un líder que mantiene un marcado y conocido perfil prorruso. Ujú. Y claro, observando estas fracturas en Occidente por un lado y la rápida consolidación de estos lazos alternativos por el otro, surge una pregunta analítica inevitable. ¿Estamos presenciando la fragmentación definitiva de la seguridad europea y el inicio de una nueva era de bloques polarizados? Es decir, ¿estamos ante una especie de Guerra Fría 2.0? A ver, es tentador usar esa etiqueta, pero la comparación histórica se queda muy corta y puede llevar a engaño. ¿Por qué? Porque la Guerra Fría original operaba sobre dos sistemas económicos e ideológicos que estaban casi completamente aislados el uno del otro. Hoy, sin embargo, las economías globales están profundamente entrelazadas. Rusia vende su petróleo a través de intermediarios y flotas fantasma en Asia, sí, pero esos productos refinados acaban nuevamente comprándose en los mercados europeos. Todo está conectado. Exacto. Romper esos lazos no genera bloques estancos y seguros como en el siglo XX. Lo que genera son fracturas sísmicas en las cadenas de suministro mundiales. Es un escenario muchísimo más inestable, porque estas dependencias mutuas, tecnológicas y energéticas, se utilizan constantemente como armas de chantaje económico. Y esa misma interconexión y volatilidad nos lleva directamente a analizar el impacto real, el impacto tangible que toda esta macrogeopolítica tiene a nivel local y nacional en este preciso instante. Que es devastador. Si observamos a Ucrania, los datos sociales y demográficos revelan una profundísima fatiga civil. Lógica, por otra parte. Los continuos apagones invernales, sumados al agotamiento mental de una guerra de desgaste tan prolongada, están minando la moral de la población. A esto hay que añadir incidentes cada vez más frecuentes de seguridad interna y una escasez crítica de tropas de relevo en el frente oriental. Y la situación interna en Rusia también muestra síntomas preocupantes para el Kremlin, que el gobierno intenta contener por todos los medios. Sí. La inteligencia occidental ha detectado indicios muy claros, preparativos logísticos y burocráticos que apuntan hacia una nueva e inminente movilización masiva de tropas rusas. Y para preparar el terreno y mitigar el inevitable descontento público que genera el reclutamiento forzoso, los monitores han registrado un aumento drástico y sistemático de la censura en las redes sociales locales. Están sellando el flujo de información interno.
Pero lo que resulta verdaderamente alarmante a nivel internacional es cómo los efectos colaterales de este conflicto se están expandiendo hacia territorios que, técnicamente, no están en guerra. Ujú. El mar Báltico es el mejor ejemplo. Exactamente. Tomemos la situación en el mar Báltico. Los informes de tráfico naval muestran que Estonia, que recordemos es un país miembro de pleno derecho de la OTAN, está permitiendo el paso rutinario por sus aguas de la llamada flota en la sombra de petroleros rusos, y lo hace sin intervenir ni realizar inspecciones. Y hay que dar un poco de contexto sobre esto. Por favor. Esta flota en la sombra está compuesta en su mayoría por buques petroleros obsoletos. Navegan sin los seguros de protección e indemnización estándar, que son obligatorios internacionalmente, a menudo ocultan la identidad de sus verdaderos dueños y llegan a falsificar sus señales electrónicas de ubicación. Operan completamente al margen de la ley. Sí, y su único propósito es transportar millones de barriles de petróleo ruso, saltándose las sanciones occidentales y el tope de precios establecido. El motivo por el cual un Estado soberano como Estonia no incauta o bloquea estos buques, a pesar del evidente riesgo medioambiental y legal, es el miedo a una escalada militar. El riesgo de represalias. Exacto. Abordar por la fuerza un petrolero ruso, incluso uno sin una bandera oficial clara, podría provocar una respuesta armada inmediata por parte de la flota rusa del Báltico. Es un ejemplo perfecto de cómo el temor a un conflicto directo a la Tercera Guerra Mundial, básicamente, paraliza la aplicación de la ley internacional a miles de kilómetros de las trincheras ucranianas. Y teniendo en cuenta toda esta compleja matriz de factores tácticos, económicos, de desgaste, ¿qué eventos o patrones debemos vigilar de cerca en el corto plazo? Bueno, todos los boletines de inteligencia convergen en una certeza absoluta. No hay ninguna perspectiva de paz a corto plazo. ¿Ninguna? Ninguna. En el ámbito puramente operativo, debemos anticipar una presión terrestre rusa implacable, especialmente en el eje de la región de Donetsk. El esfuerzo principal se va a focalizar en quebrar la línea defensiva entre Pokrovsk y Kostiantynivka. Y respecto a los bombardeos estratégicos, los movimientos que han sido detectados recientemente por inteligencia satelital sugieren un riesgo inminente de otro ataque masivo ruso con misiles. Mientras que, en paralelo, Ucrania seguirá buscando puntos ciegos en la inmensa geografía rusa para golpear de nuevo su infraestructura energética. Es la dinámica que se va a mantener. De hecho, la asunción oficial entre las cúpulas militares e institucionales europeas es que el conflicto durará con este nivel de intensidad hasta el año 2030. Y aquí, si me permite, creo que la inteligencia de los despachos choca de frente con la realidad material de la guerra. A ver. Los líderes europeos asumen que la guerra durará 4 años más hasta 2030. Pero, teniendo en cuenta el inmenso coste económico diario, el racionamiento extremo de misiles interceptores que hemos comentado, la destrucción sistemática de infraestructuras y la evidente fatiga poblacional, ¿es realmente sostenible mantener esta intensidad de guerra de desgaste durante 4 años más? ¿O colapsará la logística antes de que se agote la voluntad política de los gobiernos? Los datos apuntan directamente al colapso logístico. La voluntad política en los ministerios puede, desde luego, trazar planes estratégicos y presupuestos hasta la próxima década. Pero la historia militar nos enseña que los conflictos de desgaste de esta magnitud suelen terminar de forma muy abrupta cuando se rompe un solo eslabón crítico en la cadena. Un punto de no retorno. Exacto. Ya sea la imposibilidad física de fabricar suficientes interceptores antiaéreos, el agotamiento del combustible refinado para los blindados o una ruptura total en la cohesión social interna. La física básica y la economía de guerra dictarán el final del conflicto mucho antes de que la política esté preparada para admitirlo o firmarlo en un papel. Pues es una conclusión verdaderamente contundente. Y desde luego un análisis imprescindible para comprender la extrema fragilidad en la que se sostiene la arquitectura de seguridad actual. Con esto damos por finalizada la exposición de los hechos y la revisión de los eventos geopolíticos de la jornada. Pero antes de cerrar este espacio, es fundamental recordar de dónde provienen y cómo se procesan estas capacidades analíticas. Sí, es importante destacar el origen. Toda la información estructurada, neutral y basada en fuentes que hemos desgranado hoy, para quienes nos escuchan, ha sido generada por Stylo News. Para aquellos individuos, profesionales o analistas que deseen disponer de este nivel de inteligencia bajo demanda directamente en sus dispositivos, Stylo News es una aplicación disponible tanto para teléfonos móviles como para ordenadores.
Es una herramienta fascinante. Permite al usuario descargar y configurar boletines de inteligencia altamente personalizados según sus áreas de interés. Exactamente. Su motor de inteligencia artificial ingiere, traduce y cruza datos en tiempo real provenientes de más de 250 fuentes de noticias tradicionales de todo el mundo, y además lo integra con la información dinámica de la red social X. Y cuenta con funcionalidades muy avanzadas. Por ejemplo, dispone de un bot de localización espacial y herramientas de búsqueda profunda de eventos globales. Todo diseñado para ofrecer reportes factuales en cuestión de segundos. La suscripción a este servicio está disponible visitando www.stylonews.com. Repetimos, www.stylonews.com. Es la oportunidad perfecta para acceder a noticias bajo demanda, impulsadas por inteligencia artificial y, lo más importante, libres de sesgos y de ruido mediático. Bueno, y cambiando ya sutilmente el tono estricto y formal de nuestra mesa de redacción, deseamos enviar un agradecimiento muy sincero a nuestra audiencia por acompañarnos un día más en este boletín. Ha sido un verdadero placer, en un mundo saturado de titulares rápidos, desentrañar estos mecanismos tan complejos y compartirlos con una audiencia interesada es, sin duda, el propósito central de este formato. Y por ello, invitamos a quienes nos sintonizan a proponer temas y regiones para nuestros futuros análisis a fondo. Sus sugerencias son siempre bienvenidas y pueden hacérnoslas llegar siguiendo los perfiles oficiales de Stylo News en sus redes sociales favoritas. Estaremos leyendo sus propuestas. Para despedir la inmersión informativa de hoy, queremos dejar sobre la mesa una última reflexión, un pensamiento basado en informes recientes de seguridad aeroespacial que apenas están comenzando a salir a la luz, pero que plantean un escenario inquietante. El riesgo inminente de que la guerra se expanda de manera irreversible hacia el espacio exterior. Es la última frontera estratégica. Así es, los datos apuntan a amenazas latentes sobre la posible detonación de un arma nuclear espacial rusa, no orientada a causar destrucción física en la superficie de la Tierra, sino diseñada para generar un pulso electromagnético masivo en la órbita baja. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué ocurriría con la sociedad moderna si mañana mismo se materializa esta amenaza y se inutilizan de golpe infraestructuras vitales como la red GPS o las comunicaciones satelitales globales? El impacto sería incalculable. El espacio se convertiría en un silencio absoluto en el nuevo y más devastador campo de batalla. Dejamos esa pregunta en el aire, deseamos una excelente jornada a nuestra audiencia y hasta el próximo análisis a fondo.